Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas, que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Vamos a comenzar este segmento con una oración, lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas Padre celestial, te la pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitados a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles también que tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes, a las 7:30 p.m. Se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. La próxima misa de sanación será el viernes 8 de diciembre, así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. En el segmento anterior estamos comentando un poco sobre Mateo capítulo 28, versículo 19. Y decíamos que ya en el Antiguo Testamento había dicho el profeta: tú estás en nosotros, Señor, pues tu santo nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, pues, Señor Dios nuestro. Y lo pueden leer en Jeremías capítulo 14. De esta manera, en el Nuevo Testamento, cuando somos bautizados, el nombre del Señor es invocado sobre nosotros y su sello nos es impreso interiormente, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios capítulo 1. Así somos puestos bajo su dominio y señorío, y nos convertimos en esclavos o siervos suyos. Hermanos, el creyente es el bautizado, que quiere decir sumergido, pero no en el agua, donde se muere, sino en Dios, de cuyo Espíritu Santo se respira y se vive.
Los pescadores de Galilea serán pescadores de hombres, lo anuncia Mateo capítulo 4. El Hijo de Dios los ha pescado del abismo para bautizarlos en la luz. Ahora pescarán a los futuros creyentes, haciendo a los otros lo que Él les ha hecho a ellos. La misión se va a extender al mundo entero. Se ha entrado en los últimos tiempos y el pueblo de Dios se abre a todas las naciones. Por eso dice el Señor Jesús que hemos de ser bautizados en el nombre de. Sí, hermano que me escucha, sí, pero ¿en el nombre de quién? El contexto, por hablar del señorío del Señor Jesús, exigía que seamos bautizados en el nombre de Jesús. Y efectivamente, leemos que así solían hacerlo los apóstoles en los primeros tiempos. El libro de los Hechos, capítulo 1, habla de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde, se hizo explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Santísima Trinidad, que empezó a ser el contexto litúrgico bautismal de la iglesia primitiva. Los que crean serán bautizados en el nombre único del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas que nos reveló Cristo. Y por supuesto, los nombró separadamente, porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Los tres, sin embargo, son el mismo Dios. Tienen en común el mismo nombre divino. Sin embargo, hermano que me escuchas, aquí dice el apóstol San Mateo, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes de poder creer rectamente en el Señor Jesús, para poner debajo su señorío, hay que tener una fe recta en Dios mismo. Esto, en el caso de los judíos que se convertían, ya se daba de antemano, de modo que de ellos se pedía solo la fe adicional en Jesús. Pero en el caso de los paganos que se convertían, no se daba una tal fe en Dios. Por eso, ellos tenían que hacer una confesión de fe en el Dios triuno, en la que se incluye la fe en el Hijo, y como el apóstol Mateo habla aquí, de la misión de los apóstoles a los pueblos paganos, y ya no a los solos judíos, como antes había hecho el Señor Jesús en Mateo capítulo 10. Leamos las Escrituras. A estos 12 envió Jesús, después de darle estas instrucciones: no tomen camino de gentiles, ni entren en ciudades samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al ir, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Por eso el apóstol Mateo ha puesto aquí la fórmula trinitaria, que es el texto original. Tal y como recoge el Evangelio,
presenta la doctrina trinitaria en un contexto bautismal. El Señor Jesús ordena a los apóstoles ir y bautizar, así al mundo entero. El apóstol San Pablo ofrece a los Gálatas una fe implícitamente trinitaria, junto con una narración comprimida de la misión salvífica del Señor Jesús. Leamos las Escrituras. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y, puesto que sois hijos, Dios envió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino hijo. Y como eres hijo, también heredero, por gracia de Dios. Pero vayamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Hermanos, en este pasaje, el apóstol San Pablo nos habla de la filiación divina y nos dice que Dios creó al hombre libre y a su imagen. Pero no se nace adulto. Es menester primero ser niño. Lo mismo ha ocurrido con la humanidad, que ha debido pasar por una infancia. Ha habido una sociedad primitiva, una ciencia ingenua, una cultura simple y una religión provisoria. Los hombres se quedaban con los esclavos. El apóstol Pablo los ve dependiendo de las fuerzas creadas que gobiernan el mundo. Para él, la ley de la naturaleza, al igual que los principios y los prejuicios de los diversos pueblos y culturas, formaban una sola cosa, con las fuerzas invisibles del bien y del mal. Pero, ¿qué quiere el apóstol San Pablo decir con esto? Él mismo lo responde en su carta a los Efesios capítulo 3, donde dice: para que la múltiple sabiduría de Dios sea manifestada a los principados y a las potestades de los cielos, mediante la iglesia. Pero ahora, gracias a Cristo, nos ha sido abierto el campo de la libertad. Para comenzar, Cristo nos libera de las supersticiones y de las creencias que nos impedían conocer al Padre Celestial y actuar como hijos libres. Aquí, el apóstol San Pablo acude nuevamente a un principio jurídico. En su muerte, contempla la condición de otros hombres, judíos y gentiles, antes de la venida de Cristo, aun cuando llamados a ser hijos de Dios en Cristo Jesús y herederos de la promesa que le hicieron a Abraham en Génesis capítulo 12, cuando el Señor Yahvé le dice: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti serán bendecidas todos los linajes de la tierra. Sin embargo, hermano que me escuchas, dice el apóstol San Pablo, la condición era de esclavitud. Pero, ¿esclavitud a qué? El apóstol San Pablo habla de los elementos del mundo. Leamos las Escrituras. Miren,
que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Y lo anuncia en Colosenses capítulo 2. En este contexto, hermano que me escuchas, la expresión elementos del mundo, el apóstol no parece designar los elementos materiales de los que el universo estaba constituido, según la concepción de los antiguos. El apóstol San Pablo evoca más bien las potencias que obran en el mundo, potencias que tenían al mundo cautivo antes de que Cristo viniera a liberarlo, porque el paganismo esclavizaba al hombre a las fuerzas cósmicas que él divinizaba. El régimen de la ley mosaica esclavizaba al israelita, a los ángeles. El apóstol Pablo lo repite en Génesis capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Leamos las escrituras. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegara la descendencia, a quien iba destinada la promesa, promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Pues todo esto era a quienes la tradición judía atribuía el gobierno del mundo material, y en particular de los astros. Por esto, el apóstol San Pablo pone intencionalmente en el mismo plano los ritos de la religión pagana y los ritos judíos, que se quieren imponer a los gálatas convertidos de origen pagano. En efecto, hermano que me escuchas, unos y otros expresan una dependencia del hombre respecto de otras criaturas, en tanto que el creyente no debe depender más que de su creador, de quien ha llegado a ser hijo, gracias a Cristo. Por eso, los gálatas no pueden recaer en esa esclavitud de la ley mosaica. Dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, hermanos, esta es la expresión feliz que indica la llegada de un hecho que pone término a una larga espera, más aún que colma finalmente una medida. Se trata de la llegada de los tiempos mesiánicos, anunciados por Dios en el Antiguo Testamento y hechos realidad con la venida de Cristo Jesús, según lo anuncia Marcos capítulo 1. Hermanos, al llegar, pues, la plenitud del tiempo, dice que envió Dios a su Hijo. Hermanos, este texto enseña la preexistencia del Señor Jesús. Enseña su filiación divina y su envío al mundo en el momento determinado por Dios. Leamos las Escrituras, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. Hermanos, al ser enviado por el Padre, el Señor Jesús hará un día su manifestación pública entre los hombres. Ahora bien,
Dios hizo nacer al Señor Jesús de mujer. Esto es, como todo ser humano. Por tanto, es hermano nuestro, partícipe de la misma naturaleza humana, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a Romanos capítulo 1. Con la encarnación, la historia ha llegado a su momento culminante. Ha quedado definitiva y plenamente orientada hacia Dios. Hermanos, Cristo salva a los seres humanos, porque también Él es hombre. Cristo vino en primer lugar como el Salvador de los judíos, y para salvarlos se hizo uno de ellos y lo hizo nacer igualmente sujeto a la ley, es decir, en el pueblo y por la religión del Antiguo Testamento. Por tanto, hermano que me escuchas, sujeto con todo, como todo judío, al régimen de la ley mosaica. Esa ley era positiva, pero el tiempo había transcurrido y era necesario liberarse del yugo de la ley mosaica para recibir la plenitud de la verdad divina. La ley mosaica no significa aquí la ley como expresión de la voluntad divina, sino como un sistema legalista que obliga a observar reglas y prescripciones, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. En eso tenemos una disposición fundamental del plan de salvación de Dios, que fue el centro de las reflexiones sobre Cristo en los primeros siglos de la iglesia primitiva, que es la iglesia católica. Hermanos, Dios nos salva, haciéndose uno de nosotros, ya que la salvación no es sino adentrarnos en Dios. Solo somos salvados si Dios viene a nosotros y entra en nuestra existencia real. Lo mismo pasa con la iglesia. No le corresponde dar algo o interesarse por tal o cual categoría de personas. La iglesia solo podrá transformar un grupo humano y entregarlo a Dios si acepta compartir sus condiciones y llevar la cruz de ese grupo humano. Mientras no se haga esa elección, no se puede hablar de nueva evangelización. Las oficinas y los impresos no podrán reemplazar al Espíritu de Jesús, que no llueve de lo alto, sino que surge del interior del alma. Pues bien, hermano que me escuchas, Dios lo envió con una doble finalidad. Primero, para que rescatara a los que estaban bajo la ley. Hermanos, rescatar quiere decir redimir, pagando un precio o liberar a costa de la suerte de quien redime. El esclavo liberado se convierte en hijo adoptivo no solamente por accesión jurídica a la herencia, sino por el don real del Espíritu Santo. ¿Cómo lo dirá el apóstol San Pablo? Por otro lado, cuando dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Lo anuncia en Gálatas capítulo 3. Hermanos, el Señor Jesús
fue enviado a rescatar a aquellos que estaban bajo la esclavitud de un legalismo. Si el apóstol San Pablo tiene en mente principalmente el legalismo judío, no excluye que piense también en los gentiles obligados a observar una serie de prescripciones legales. El rescate fue la donación de su propia vida. Leamos las Escrituras. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2. Segundo, para que recibiéramos la adopción filial. El apóstol San Pablo usa ahora enfáticamente la primera persona del plural. De siervos que éramos, hemos pasado a la condición de hijos. Para expresar este cambio, el apóstol San Pablo emplea el término jurídico de adopción filial, donde un esclavo sube a la categoría jurídica de hombre libre. En nuestro caso, no solo pasamos de la servidumbre a la libertad, sino que fuimos colocados, además, en la situación de hijos con todos los derechos que de allí dimanan. Pero nuestra filiación divina no es únicamente un estado jurídico, una filiación estrictamente solo adoptiva, una declaración extrínseca, sino que nuestra filiación es una realidad ontológica. Hermanos, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos hace partícipe intrínsecamente de lo que Él es. Hermanos, somos hijos en el Hijo, y con el Hijo somos hijos de Dios, objetos de su amor y de su amistad, llamados a gozar eternamente de Él, revestidos de un cuerpo espiritual, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Y por el hecho de ser hijos de Dios, el Padre ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. La prueba más clara y manifiesta de que somos realmente hijos de Dios es que Él nos ha dado el don del Espíritu de su Hijo y lo ha puesto como un regalo en lo más íntimo y secreto de nuestro ser. Habitando allí el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, nos hace tener experiencias filiales de Dios, sentirlo como Padre Celestial, y nos mueve a dirigirnos a Él espontáneamente, con confianza y amor, a la manera como un hijo se dirige a su padre, mediante un matiz literario, sino doctrinal. El apóstol Pablo enfatiza con especial vigor esa realidad íntima al describir al Espíritu Santo mismo, gritando dentro de nosotros, Padre, según Romanos capítulo 8. Los judíos no utilizaban el vocablo arameo Abba, que era el nombre familiar con que los niños pequeños se dirigían a sus padres. Ese vocablo no lo utilizaban los judíos en su trato con Dios. Pero Jesucristo, el Señor, en cambio, lo usó para dirigirse a Dios Padre, mostrando así
su especial relación de hijo y su confianza y entrega a la voluntad divina, según lo anuncia Marcos capítulo 14. Hermanos, el apóstol San Pablo se hace eco de la tradición y enseña que el Espíritu Santo permite sentirnos y reconocernos hijos de Dios. El creyente es así, hijo en el Hijo, por el Espíritu Santo. Si tenemos relación asidua con el Espíritu Santo, nos haremos también nosotros espirituales. Nos sentiremos hermanos de Cristo e hijos de Dios, a quien no dudaremos en invocar como a Padre Celestial que es nuestro, nos dice San José María. El verbo gritar, empleado ordinariamente para expresar una fuerte voz, según lo anuncia Mateo capítulo 9, o una afirmación importante según Juan capítulo 7. Subraya aquí la fuerza y la intensidad del grito del Espíritu Santo en nosotros y descubre el gozo y la alegría que acompañan a la intensidad de este clamor, como consecuencia natural de haber pasado de la condición de esclavo a ser hijo de Dios. Hermanos, el creyente adquiere derechos a la herencia paterna. El hijo es heredero no por derechos de méritos personales, sino solo por voluntad y gracia de Dios. Hermanos, el creyente, como hijo de Dios que es, tiene derecho a heredar las cosas de Dios, las riquezas de Dios, en unión con Jesús, que es el Hijo de Dios. Pero, ante todo y sobre todo, a heredar al mismo Dios, según la expresión de Santo Tomás de Aquino cuando dice: el bien principal por el cual Dios es rico es el mismo. Sintetizando, para el apóstol San Pablo, el elemento formal y constitutivo de la filiación divina es la incorporación a Cristo por la fe y el bautismo. Esta incorporación, hermano que me escuchas, es en el orden del ser, según lo anuncia Gálatas capítulo 3. El don del Espíritu Santo es concomitante al acto de la filiación y uno de sus elementos necesarios, el Espíritu Santo del Hijo de Dios, es dado pues al creyente no para constituirlo formalmente hijo, sino para hacerlo vivir de acuerdo a su nuevo ser, a la nueva vida que recibe. El don del Espíritu Santo se sitúa en el orden de la actividad. Hermanos, estos versos encierran una rica síntesis cristológica y trinitaria. Dice: filiación divina. Dios tiene un hijo. Por tanto, el hijo es diferente del padre. El hijo goza de la preexistencia de Dios, ya que llegado el momento, él lo envió. Dice: encarnación. Ese hijo toma carne humana, naciendo de una mujer. Dice: redención. Ese hijo redime, pues viene a rescatar a los esclavos de la ley mosaica. Y si el Padre Celestial envía al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es diferente del Padre y procede de él. Y si el Espíritu del Hijo
que es el Espíritu Santo, es diverso del Hijo y en alguna manera procede de Él, según lo anuncia Juan capítulo 15. Hermanos, estamos en el origen de la doctrina del misterio trinitario. Un solo Dios, pero tres personas distintas en Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. También la primera carta del apóstol San Juan presenta la historia de manera resumida, con la esperanza de obtener, por respuesta, una confesión doctrinal. El mensaje del apóstol Juan, como el del apóstol San Pablo, es fundamentalmente trinitario y menciona los respectivos papeles y atributos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha hecho participar de su Espíritu. Nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Si alguien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Lo anuncia 1 Juan, capítulo 4. Hermanos, el contenido de la regla que ofrecía la predicación apostólica básica, por supuesto, era, por lo tanto, trinitario e histórico. Hablaba de la naturaleza de Dios y de su obra en la historia. Ambas cosas se consideraban materia de fe. Ambas deberían ser confesadas por los cristianos en su bautismo. La carta de San Juan evidencia que la iglesia de la primera generación no solo se enfrentó a persecuciones exteriores, sino también a la disensión interna. El apóstol San Juan predica al Señor Jesús, venido en carne, oponiéndose así a la emergente herejía de los docetistas que sostenían que el Señor Jesús solamente parecía humano y que su carne era una ilusión, porque han aparecido en el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Lo anuncia 2 de Juan, capítulo 1. Hermanos, los seductores eran numerosos, muchos, y su falsa enseñanza debía contrastarse con una regla de fe fiable. Además, los docetistas, esa herejía tremenda que existía en el primer siglo, no eran los únicos disidentes. Durante la generación se iniciaron más herejías, seguidas de otras en siglos posteriores. Hacia mediados del siglo I, las herejías fueron difundiéndose por todas partes. Para contrarrestar su expansión, San Ireneo de Lyon escribió contra los herejes una obra en varios volúmenes. Su intención era medir las doctrinas de todos los herejes, empleando las reglas de la Iglesia y mostrar a los fieles corrientes cómo aplicar dicha medida. Quien conserva inquebrantable
las reglas de la verdad que recibió en el bautismo. Reconocerá los nombres, reconocerá los dichos y las parábolas tomados de las Escrituras, pero no sus teorías blasfemas. El interés de San Ireneo se centraba en los herejes que negaban la bondad de la creación, algunos de los cuales llegaban incluso a atribuir la creación del mundo a los demonios. Miren qué barbaridad. Para oponerse a ellos, hacía hincapié en algunos elementos de la antigua regla que identifican al Creador con el Dios y Señor del Antiguo Testamento, así como el Padre de Jesucristo. Conservemos las reglas de la verdad, que se resumen en lo siguiente. Hay un solo Dios, soberano, universal, que creó todas las cosas por medio de su verbo, que ha organizado y hecho de la nada todas las cosas para que existan, como dice la Escritura. Por la palabra del Señor se afirmaron los cielos, y sus estrellas con el espíritu de su boca. Lo anuncia el Salmo 33. Hermanos, el salmista escribe un himno a la providencia, un himno dirigido al creador del cosmos y al Señor de la historia, un himno a la palabra divina que crea y que guía la historia, sobre todo la de Israel y de los justos. Es un canto que exalta la coherencia del mundo físico y moral, vinculados al proyecto supremo de Dios. Hermanos, el salmista define su composición como un canto nuevo, una locución típica en la Biblia para aludir a múltiples aspectos y tonalidades. Nuevo es un canto. Cuando las fórmulas antiguas resuenan de forma inédita, con vivas y renovadas aplicaciones de fe. Nuevo es cuando el himno celebra el esplendor siempre original de la creación como signo de Dios, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 42. Hermanos, esta palabra nuevo es el canto, incluso cuando percibe al Señor Yahvé como Salvador histórico, liberador nacional y personal, a través de las intervenciones sorprendentes de su amor. Nuevo, en fin, en el lenguaje bíblico, es sinónimo de escatológico y perfecto. Y el canto nuevo se convierte en glorificación de la salvación plena y del reino de Dios, como lo anuncia el Salmo 96 y Apocalipsis capítulo 5. Pero este cántico se autodefine en el original hebreo también como hurra y ovación. Al inicio del término o indicaba el grito de guerra que aclamaba el arca, y al Señor Yahvé Rey cuando aparecían a la cabeza de las tropas de Israel después del destierro babilónico. El vocablo entró en el léxico de la himnología litúrgica solemne, de las procesiones, de los sacrificios de acción de gracias. Se trata, pues, hermano que me escuchas, de un texto del repertorio litúrgico
del tiempo post-exílico de clara estructura, después del invitatorio a la alabanza, que es como una obertura en la que se enuncian los temas hímnicos. Se abre el cuerpo del himno, que celebra la palabra creadora y providente, palabra cósmica e histórica de Dios. Es significativo el uso del símbolo palabra o del equivalente soplo de la boca para describir el acto creador de Dios. La idea ya había sido desarrollada en el antiguo cercano oriente por las culturas paganas de Babilonia y Egipto. Pero para la Biblia, en cambio, el símbolo palabra quiere, por una parte, exaltar la trascendencia de Dios, impidiendo cualquier mezcla entre divinidad y criatura, y por otra, quiere excluir cualquier dualismo sustancial entre Dios espíritu y la materia. Con esta arquitectura admirable del cosmos, eficazmente diseñada por la sencilla Dios dijo y fue, como lo leemos en Génesis capítulo 1. Particularmente sugestiva es la descripción del control de las aguas marinas, vista siempre en la Biblia como símbolo del caos y de la nada. Hermanos, el salmista canta la palabra de Dios como razón de ser y sentido único de los acontecimientos humanos, en una vigorosa antítesis. Están opuestos los proyectos de las potencias terrenas y el plan supremo que Dios está trazando en la historia. Ahora bien, a pesar de las transitorias apariencias, mientras los proyectos humanos se disuelven y se frustran, haciéndose a simples maquinaciones, el designio divino es eficaz y justo. Y muchas son las ideas en la mente del hombre, pero solo el designio del Señor permanece sólido. Nos lo dice Proverbios, capítulo 19. Es un proyecto irrevocable que subsiste por siempre. Es eterno, porque los planes del corazón de Dios superan los miles y miles de generaciones. Es un proyecto histórico que coloca en el centro la elección de Israel. Es un proyecto dinámico. Le abro las escrituras. Como he pensado, así sucederá. Como he decidido, así sucederá. Yo destruiré a Asiria en mi tierra, y sobre mis montes la pisotearé. Desaparecerá su yugo, su peso de las espaldas. Esta es la decisión tomada por toda la tierra. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 14. Hermanos, es un proyecto que abraza todo el universo, todo el arco de la historia, toda la humanidad, desde el cielo, residencia trascendente. Dios sigue todos los itinerarios de los hombres, ve todas sus locuras, intuye todos sus secretos. Y también todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. Lo anuncia Juan, capítulo 1. Hermanos,
Nada de lo que existe se exceptúa, sino que el Padre Celestial ha hecho todas las cosas por sí mismo, las visibles y las invisibles. Él que plasmó el nombre es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, sobre el cual no hay ningún otro Dios, ni principio, ni potestad, ni pleroma. Él mismo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, según lo anuncia Efesios capítulo 1, versículos 3. Hermanos, estos primeros versos de la epístola de los Efesios es en la Biblia la mejor expresión global del misterio cristiano. El apóstol San Pablo comienza su carta a la manera de las epístolas griegas, con la inscripción que consta de varios elementos: el nombre del remitente, el de los destinatarios y un saludo. El apóstol Pablo, en cambio, después de dar su nombre, enriquece la inscripción, le imprime solemnidad y se sirve de ella para ofrecer una síntesis del Evangelio que él proclama entre los gentiles y presentar su autoridad apostólica. Dice: apóstol de Cristo Jesús. Hermanos, esta expresión evoca el título honorífico de siervo de Yahvé, dado a personajes del Antiguo Testamento, como Moisés, como Josué, como David y como a los profetas, que vivieron comprometidos en el servicio de Dios, realizando una tarea salvífica en relación con el pueblo elegido, según lo anuncia Éxodo capítulo 14, Josué versículo 24, Isaías versículo 44, Jeremías capítulo 7. Al proclamarse apóstol de Cristo Jesús, el apóstol San Pablo confiesa que está consagrado por entero a servirlo en la misión que le ha confiado. El título Cristo Jesús, preferido aquí a Jesucristo, no solo es un nombre propio del Señor, sino que subraya su calidad de Mesías, en quien se ha cumplido las promesas hechas por Dios a través de los profetas. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a pedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce como toda alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrarte lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe.
nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.